Evidentemente, y no voy a insistir en ello, creo que han sido bastante explícitas las intervenciones en materia de la necesidad imperiosa de atacar con planes inmediatos la cantidad de armas que circulan en la calle y la cantidad de municiones. Pero mientras sobrevive la necesidad simbólica o manifiesta o literal en las personas, en los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, de usar armas de fuego porque sobreviven en la sociedad venezolana los discursos de la violencia, yo creo que vamos a continuar por décadas detrás de un plan de desarme, detrás de un plan de control de armas, y esto será siempre como una suerte de persecución del caballo con la zanahoria. Delante van a ir siempre los muertos, las víctimas de la violencia armada, y detrás vamos a ir nosotros, y no seremos nosotros, serán otros y después serán otros, con nuevos y nuevos y nuevos planes de seguridad. Ahora, en el tema de la cultura de la violencia armada, hay distintos niveles. Alguien podría pensar que, bueno, que es un tópico, que en un mundo rodeado por la violencia, donde se fortalece cada día más la empresa armamentista, donde la iconografía de la guerra adquiere dimensiones que ya no son históricas sino presenciales. Alguien podría pensar que todo esto circula en un eje bastante irrealizable, pero hay un nivel mucho más próximo, y yo creo que es muy oportuna la ocasión de estar en la sede de un medio de comunicación social, porque indudablemente que la construcción de los discursos sociales pasa necesariamente por los medios de comunicación masivo, es decir, pasa de alguna manera por el manejo y el tratamiento no solamente de la información, sino de los elementos de la formación ciudadana de un pueblo. Cuando nosotros nos hacemos aliados de la noticia, o cuando nos hacemos aliados del reportaje, o cuando nos hacemos aliados de las opiniones que de alguna manera encuadran en discursos de justificación de la violencia, no podemos pensar otra cosa que no sea la legitimación continua y la reproducción en el tiempo de este discurso. Y ahí yo quiero hacer énfasis en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la propia simbología de las armas, a la que ya se han referido, en cuanto a desmitificar el uso de las armas de fuego como instrumentos para la defensa personal. Hay datos, investigaciones que revelan la mayor probabilidad que tiene una persona de ser víctima de un arma de fuego cuando porta la misma, independientemente de que su intención sea la de la defensa personal. Pero también hay trabajos locales, el caso del trabajo que viene realizando la gente del colectivo Túnel Fuerte en relación con la construcción de las identidades que construyen toda una simbología alrededor de la violencia, o lo que ellos han llamado las identidades malandras. Es decir, el valor que puede llegar a tener la posesión de un arma como parte de todo un proceso de construcción social, de reivindicación, sobre todo de los jóvenes varones, frente a una sociedad, frente a un mundo donde probablemente no encuentran un espacio, donde probablemente no encuentran un proceso de inserción no social, sino un proceso de inserción cultural. Es decir, es el fortalecimiento de un ámbito de la cultura propia, es construir un mundo al que yo puedo pertenecer. Yo sé que con un arma en la mano y con un disparo pertenezco a algo, y alguien se parece a mí, a mi lado, en mi barrio, en mi cuadra, alguien se parece a mí, alguien tiene mis mismos intereses, alguien tiene mis mismos valores, y alguien espera ser mejor que yo, o yo soy el ejemplo para ese alguien que quiere superarse
y si logra tener un arma como la mía, pues llegará a ser tan valiente, tan héroe como lo soy yo. Cuando eso ocurre, nosotros estamos frente a un proceso mucho más delicado. Estamos frente a un proceso que probablemente sea un proceso más a largo plazo, pero que en definitiva es el proceso de construcción de país, frente al cual todos los que estamos al frente, de una u otra forma, en la tarea de construcción de las políticas sociales, del diagnóstico, de la construcción de conocimientos, tenemos que ser absolutamente responsables. Yo no puedo pensar que yo quito un arma de las manos y quitando esa arma quito una identidad forjada en una historia reciente, pero es una historia y nadie quiere despojarse de su propia historia. Entonces es necesario reforzar la noción, la visión de país que nosotros tenemos y la visión de país que tenemos como seres humanos, pero también hay que reforzar la visión que como proyectos individuales tenemos los seres humanos en este momento histórico, en este espacio llamado América Latina y en este espacio de país llamado Venezuela, donde nosotros nacimos y donde decidimos vivir. Entonces, el camino para la reconstrucción de esos proyectos individuales probablemente sea un poco más largo, porque se trata de reconstruir valores sobre los cuales se levanta una sociedad. Pero esos valores ya encuentran en los mismos procesos históricos recientes, vinculados sobre todo a las últimas décadas del siglo XX, un escenario mundial de antivalores contra los cuales hay que también luchar. Entonces, nosotros tenemos los escenarios y los contraescenarios servidos. Tenemos las políticas, pero también tenemos el enemigo de la política conviviendo con la propia política, porque tenemos los propios procesos identitarios gestándose y reafirmándose permanentemente. Cuando nosotros no solamente nos hacemos aliados de los discursos de justificación, sino que incluso los propios investigadores tenemos que ser absolutamente responsables de los enfoques con los cuales son divulgados muchas veces los resultados de nuestras investigaciones. Y este es un proceso en el cual intervienen dos factores: la divulgación científica propiamente dicha y la divulgación mediática de un logro científico. Son factores que también se constituyen en reforzadores de los discursos de violencia, de los discursos de justificación. El resultado de una investigación científica no puede ser muchas veces descontextualizado de la interpretación, de la teoría o del anclaje de conocimientos en el cual se sustrajo ese dato o en el cual fue de alguna manera develada esa información. No puede descontextualizarse del método a través del cual se construyó ese conocimiento. Y esa es la responsabilidad que tenemos los investigadores cuando nos plantamos frente a un foro y ofrecemos datos y ofrecemos una explicación. El problema está cuando ese conocimiento pretende convertirse en conocimiento descontextualizado para el alcance masivo y pasa entonces a un ámbito de interpretación que muchas veces deja al libre albedrío del ciudadano lo que realmente quiera saber o conocer sobre un dato que por sí solo muchas veces no dice nada. Entonces, el conocimiento científico, la noticia, la anécdota, la vivencia personal, tienen que pasar por procesos reflexivos, pero procesos reflexivos que desde el ámbito de la ciencia tienen que ser mirados desde una manera que nos permita construir conocimiento empírico para abordar el problema. Pero también tienen que ser vistos desde las organizaciones sociales, también tienen que ser vistos desde las organizaciones comunitarias como una posibilidad de acceder a la reconstrucción de mundos a tu alrededor, mundos alrededor de las personas, donde muchas veces no hace falta la verificación empírica para saber que esa persona que está en ese barrio, que esa persona que está en esa calle,
conviviendo en una situación violenta necesita muchas veces el apoyo y enfocar su vida, la vida de esos muchachos desde otro punto de vista. Entonces desde allí, esa anécdota, esa vivencia, ese discurso tiene que tomar también participación en la acción y un enfoque distinto. Porque continuar desde los colectivos o continuar desde las organizaciones de base o desde las organizaciones comunitarias legitimando o justificando estos discursos también constituyen un obstáculo. Y por último, los medios de comunicación social. Si los científicos tenemos una responsabilidad, si las organizaciones comunitarias, que son formas de divulgación también de los problemas sociales y de manejo de los problemas sociales, tienen una responsabilidad, la última responsabilidad, y no por ello menos importante, la tienen los medios de comunicación en la construcción de esos discursos como la posibilidad real de divulgar una visión y una noción sobre